Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Como Voz de Trompeta, programa que sale ante la consideración de todos ustedes y todos los viernes en horario de 11 a 12 del mediodía. Les saludamos este viernes 25 de abril del año 2014, son las 11 a.m. y usted está en sintonía de una audición nueva de nuestro programa en el día que ha hecho el Señor, día de bendición, día de victoria, día de júbilo, día de gozo. Es un día que el Señor ha preparado para que te regocijes en su presencia. La palabra del Señor dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Amén. Y no solamente dice que hay plenitud de gozo, sino que hay una orden para nosotros los creyentes de estar siempre gozosos. Y nos dice ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en este día, no importando el escenario que puedas estar atravesando, la situación adversa, la situación difícil, la crisis que puedas estar atravesando, hoy el Señor te dice en esta mañana que puede ser el día de tu milagro y que las puertas de los cielos están disponibles para abrirse a tu favor. Si tan solamente crees en aquel que fue a la cruz, murió, resucitó y esa resurrección te dio el poder, aleluya, te dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios y no solamente hijo de Dios, sino coheredero juntamente con Cristo Jesús. Y no solamente te dio esa bendición, sino que dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gloria a Dios, qué forma de el Espíritu Santo abrir esta programación a la gloria y a la honra de su nombre con esta introducción que nos está edificando y bendiciendo a todos para la gloria del Señor. Reciban saludos de nuestro amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo aquí en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Saludamos a todos los que aquí en Puerto Rico nos están viendo en esta mañana de hoy viernes y también los que nos están viendo a través de todas las naciones que nos sintonizan a través de www.radiovez.org. Así que damos gloria al Señor. Quédese en sintonía porque hay bendición de Dios en esta mañana. Queremos trabajar hoy con un tema titulado El poder de la resurrección. Y la semana pasada estuvimos conmemorando y recordando y celebrando en unión mundial, ¿verdad? Porque es un día que todas las naciones, el mundo entero, recuerda la vida, la muerte, crucifixión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos querido, ¿verdad?, traer este glorioso tema. Pero antes de entrar en la palabra del Señor, quiero enviarle saludos a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, y a mi amada hija Basti Yazbet, y como siempre mi querida madre en Arecibo, que siempre viernes tras viernes pues está en nuestra sintonía a la gloria del Señor. Queremos decirle a los hermanos que hoy viernes 25 sale nuestro programa televisivo donde mi amado pastor y este servidor vamos al aire con palabra de Dios para edificar, para bendecir tu alma a través de la cadena del Milagro Internacional. Con el programa televisivo Hablando a las Puertas de tu Alma. El Señor ha permitido que estemos ya durante muchas semanas a la gloria del Señor en este programa en la televisión. Y realmente ha sido una bendición tremenda. Hemos estado recibiendo llamadas de cómo el programa ha sido, la programación ha sido de bendición y damos gloria a Dios por eso, porque realmente nuestro propósito al estar en la televisión y al estar aquí en la televisión a través de la internet es una bendición para glorificar el nombre del Señor y edificar la vida. Así que no se lo pierda esta tarde a las 5 a través de la cadena del Milagro. Mi amado pastor y este servidor estamos trayendo palabra de Dios para que usted se edifique y sea bendecido a la gloria del Señor. Como les había dicho al principio del programa, vamos a estar trabajando en esta mañana el tema el poder de la resurrección. Y yo quiero utilizar como base bíblica en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, y vamos a leer algunos versos de esta palabra para entrar en calor en el tema. Y el 27, capítulo 27, verso 32, aquí habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz.
relato que nos está haciendo Mateo habla cuando Jesús va camino hacia el gran sacrificio en el monte Calvario, hacia el Gólgota, donde Jesús iba a ser crucificado, que no obstante a que Jesús iba a ser crucificado en una muerte de vergüenza, en una muerte de maldición, en una muerte donde los más tiranos y los hombres más villanos morían crucificados, no solamente Jesús iba a morir crucificado, sino que tuvo que cargar su propia cruz. De aquí la enseñanza donde el Señor nos dice que el que quiera seguir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Esto de negarnos a nosotros mismos, hermano, habla de que nuestra voluntad humana tiene que ser rendida a la voluntad perfecta de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Una vez nosotros le pedimos al Señor, porque esto no es un trabajo que es de la noche a la mañana, y no es un trabajo que es de hoy para mañana. Gloria a Dios por la gente que Dios, porque usted tiene que entender esto, no todo el mundo cambia de la misma manera. Y gloria a Dios por la gente que Dios permite que cambien de un día para otro. Pero no todo el mundo cambia de un día para otro. Cuando usted viene a Cristo, hay un cambio, claro que sí, porque usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de maldición a bendición. Y usted entra en el poder de la resurrección. Porque usted en ese momento acaba de morir a su carne y vivir a su espíritu. Pero hay una serie de cambios dentro del ser humano que el Espíritu Santo va haciendo. Por eso es que es necesario tomar nuestra cruz día a día y seguir al Maestro, porque el tomar la cruz día a día significa una rendición total, significa morir a nuestros deseos, significa menguar, como dice el himnólogo, para que Cristo sea el que crezca en nosotros. Entonces esto habla de día a día, porque día a día, dice la palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando. Luego de esto somos aptos para seguir al Maestro. Ahora, ¿qué está sucediendo en este pasaje? Ustedes saben que la palabra indica que Jesús recibió 39 latigazos en su espalda. El látigo de Roma cayó 39 veces en su espalda. Y todo su cuerpo, no solamente su espalda, todo su cuerpo, su rostro, sus manos, todo, dice la palabra, cuando el profeta Isaías en el capítulo 53 plasma esta revelación que 800 años antes de que estuviese ocurriendo, Dios le da la revelación, porque no hará Dios nada sin que antes revele su secreto y su misterio a sus siervos los profetas, donde Isaías dice que Jesús se volvió una llaga. Por eso no se dice por sus llagas, porque no es correcto, sino por su llaga fuimos nosotros curados, porque el cuerpo del Maestro se formó una mole de llaga, una mole de carne. Y dice la palabra que el castigo de nuestra paz, lo que merecíamos nosotros, fue sobre el Maestro, y por esa llaga fuimos curados del pecado, fuimos curados de toda enfermedad, fuimos curados de toda tristeza, fuimos curados de toda depresión, fuimos curados de todo ataque de las tinieblas. Por eso es que tú tienes que entender que el poder de la resurrección, aleluya, hace posible que todo cuanto tú necesites recibir de Dios, lo obtengas aquí en esta gloriosa palabra. Oiga, camino al Gólgota, Jesús necesitaba de un cirineo que lo ayudara a cargar la cruz, porque llevar aquella pesada cruz que no era liviana, era muy pesada. Todo el camino, la trayectoria por donde Jesús caminó. Médicamente, los patólogos forenses dicen que ellos no se explican cómo Jesús pudo llegar vivo a la cruz del Calvario. Porque antes de llegar a la cruz y derramar toda su sangre por todo ese camino y ese vía crucis, amado, el Maestro iba derramando su sangre por ti y por mí. Iba permitiendo que lo injuriaran, que lo abofetearan, que lo escupieran, que se burlaran de él. Jesús experimentó el rechazo. Jesús experimentó la tristeza. Jesús experimentó la traición. Pero gloria a Dios, porque este cirineo, en medio de todo lo que Jesús estaba viviendo, dice la palabra que le obligaron
para que llevara la cruz de Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le voy a explicar por qué es el lugar de la calavera, donde Cristo fue crucificado, se le llama el lugar de la calavera porque es un área o era un área formada de muchas rocas, y al observarla en la parte interior de Jerusalén, ahora está en las afueras de Jerusalén, perdón, estaba en las afueras, ahora está en la parte interior, se observaba como una calavera, pero en un sistema de rocas. Y dice la palabra que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y sabemos que el vinagre mezclado con hiel era un anestesiante. Pero Jesús, de haberlo probado, no quiso beberlo, porque Jesús entendía que la copa que el Padre le estaba dando la tenía que beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza en su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones. A veces hay gente que dicen que eran 2 ladrones buenos. O sea, 2 ladrones, uno bueno y uno malo. Pero los 2 realmente eran igual de malos. Y dice aquí que crucificaron a 2 ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Eso era como decir, como hacer así. Como que no puedo creer que estés ahí, a tanta gente que ayudaste, a tanta gente que libraste, y tú no te puedes bajar de ahí. Hermano, gloria a Dios que el Señor no descendió de esa cruz. Porque si el Señor desciende de esa cruz, nos hubiéramos perdido todos nosotros. Porque el sacrificio que Cristo hizo no es como algunos ignorantes dicen, que si Cristo vuelve a la tierra lo vuelven a crucificar. Realmente eso es una ignorancia y un desconocimiento de personas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están hablando. Yo quiero decirle, hermano querido y amigo que nos está viendo en esta mañana, que el sacrificio de Cristo fue con un propósito. El que Cristo permitiera que mataran su cuerpo, el que Cristo permitiera hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estaba Cristo en Getsemaní orando y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Sabe lo que le estaba diciéndole al Padre? Padre, yo no desearía pasar por ese sacrificio. Estaba hablando su humanidad. Porque tenemos que recordar que Jesús era todo Dios en aquel cuerpo, pero era todo hombre. No vino en un cuerpo espiritual. Él vino en un cuerpo como el que yo tengo ahora, como el que tiene Yadira, como el que tienes tú. Por eso es que cuando tú estás triste, Jesús te puede entender. Por eso es que cuando tú pasas por tribulaciones, Él te puede entender. Por eso es que cuando tú te molestas, Él te puede entender. Por eso es que cuando tú te sientes traicionada, traicionado, herido, abandonado, abatido, Él te puede entender. Y te fortalece y te levanta y adiestra tus manos para la guerra y tus pies para la batalla, para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y continúes caminando. Y cuando Jesús está en esta situación, mire, es que la salvación es algo tan poderoso. Y el poder de la resurrección es algo tan poderoso. Habían 2 ladrones, uno a la extrema derecha y otro a la extrema izquierda. Y uno de esos 2 ladrones le injuriaba mientras el otro pidió salvación, pidió misericordia. ¿Y sabe qué? Se convirtió en evangelista estando en la cruz. Porque comenzó a decirle al otro compañero de él, que era igual que de malo que él. Le dijo, nosotros estamos aquí porque realmente hemos cometido pecado. Pero este que está en el centro, este que está aquí en medio de nosotros, que para todos es el peor. ¿Sabe usted que cuando colocaban al peor malhechor, lo colocaban en el centro de la cruz? Una cruz a un extremo, otra a la otra. Y el que colocaban en el centro de esas 3 cruces era el peor. Allí estaba nuestro Señor padeciendo por ti y por mí. Allí estaba cargado su cuerpo de pecado, de dolor. Médicamente está comprobado que Jesús murió de un paro respiratorio. Porque al ser clavado con un clavo de un pie completamente de largo, 12 pulgadas, un pie de hermano,
No fue clavado por la palma de la mano, sino que fue clavado por aquí, por esta área. O sea, no fue por la parte donde les estoy señalando, sino por esta área donde a veces nos hacen una probita de oxigenación y vemos las estrellas. Alaba. Por ahí fue que entró el clavo que traspasó a nuestro maestro. En sus pies, no le puedo enseñar obviamente, pero imagínense que es por el área del tobillo de frente. Por esa área entró ese clavo que traspasó al maestro. Una corona de espina en forma de burlas, que nuestro pastor nos enseñaba en uno de sus mensajes en el Viernes Santo, que, fue el domingo, fue el viernes, que la corona de Jesús cuando entró en su cabeza, tocó todas esas fibras del cerebro, del cerebelo. Hermano, eso nos enseña, nuestro pastor nos enseñó por la palabra, que Jesús puede entender cuando emocionalmente tú eres tocado. Porque no solamente él fue tocado emocionalmente, sino que físicamente cuando esa corona de espinas entró sobre su cabeza, creando hemorragias internas, destruían el cuerpo del maestro. Tenía mucha gente que le injuriaba. A veces a nosotros nos pisan un callo y ya por eso no queremos volver más al templo. Ya por eso no queremos caminar más. Y es un callito nada más, Yadira. El maestro, dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted sabe lo que es un transquilador? Es el que le quita la piel, es el que le quita todo a la oveja. ¿Te ve esos abrigos bien bonitos que de piel de oveja? El transquilador le va quitando todo eso a la oveja. ¿Y usted sabe qué hace la oveja? No dice absolutamente nada, hermano. Que mucho nos falta para ser como Jesús. Que mucho nos falta para llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero déjeme decirle que hacia eso vamos, porque el maestro está perfeccionando esa obra cada día en nosotros. Y dice la palabra que uno de ellos se convirtió en evangelista. Oiga, no había muerto y ya el poder de la resurrección, oh gloria a Dios, estaba operando y actuando en él. Le dice, tú y yo hemos hecho 1000 barbaridades, hemos fallado, hemos pecado, pero este que está aquí ningún mal ha hecho. ¿Y sabe lo que hizo? Oh, gloria a Dios. Me llama la atención porque esto fue en el último hálito de vida. Como decimos aquí en el campo, en el buen puertorriqueño, para los que nos están viendo en otros países. Oiga, en el último aleteo. Eso significa en el último postrer estado de vida. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando ocurra el arrebatamiento, acuérdate de mí. ¿Y sabe qué? Jesús le dijo, no solamente te digo que me voy a recordar de ti en el día de la resurrección, sino que te prometo que desde hoy mismo, cuando todo esto termine aquí, va a comenzar una nueva vida para ti, una nueva bendición. Desde hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy mismo. Oiga, la salvación seguía fluyendo. Por eso es que usted tiene que entender que mientras hay vida hay esperanza. Luego que usted parta de esta tierra, no hay, tío, sácame del río. No hay quien te saque de pena y te lleve a descansar. Eso no es lo que enseña esta palabra. Eso lo enseña la religión tradicional. Pero las Sagradas Escrituras, ni siquiera Cristo enseñó eso. Dice la Biblia que es necesario, es menester, que el hombre muera una vez y luego sea el juicio. Oiga, qué experiencia hermosa y preciosa tiene que haber vivido aquel hombre. Porque cuando Cristo le da esta garantía, oiga, cuando el Señor en medio de cualquier situación te da garantía y te da esperanza de que lo que tú estás esperando va a ocurrir, ¿sabe lo que repentinamente te rodea? Una paz. Y esa paz viene sobre tu vida. Y dice aquí que los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
si es el rey de Israel, oiga, estaban burlándose, que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Si no se arrepintieron esos ancianos y esos fariseos y esos escribas y esa gente romana que crucificaron a Jesús, están ahora mismo en un lugar no muy angelical. Quiera el Señor que hayan tenido oportunidad de salvación, porque una de las palabras de Cristo Jesús en la cruz fue a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban automatizados. Ya esto era uso y costumbre de los romanos. Ya esto era uso y costumbre de Roma. De terminar con las personas, de crucificarlos, de llevarlos a esa muerte. Pensaban que estaban haciendo bien. Sin embargo, Cristo pidió por sus enemigos, pidió por sus tranquiladores, pidió por los que estaban hiriéndolo de muerte, amado. Qué ejemplo tan tremendo para nosotros, los que tenemos que caminar bajo el poder de la resurrección. Y el verso 43 dice: porque ha dicho, confió en Dios, que se libre ahora mismo él. En otras palabras, le estaban diciendo, tanto que habló de su padre, tanto que habló de Dios, tanto que dijo que era Dios, tanto que dijo que era rey, ¿por qué no se libra él ahora? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, menos uno, que cuando recibió la salvación, en ese momento, luego de expirar, se encontró con el Maestro en el seno de Abraham. Porque no me quiero adelantar, pero hubo un propósito de Dios que lo vamos a ir delineando para que usted lo vea en la palabra. Dice, en la muerte de Jesús, dice, y desde la sexta hora, oiga, y la sexta hora, si usted lo cuenta militarmente, es las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Oiga bien esto, y le voy a dar ya mismo la revelación de esto. Hasta la hora novena. El sacrificio donde el cordero que se derramaba en el tiempo de la ley para que los pecados de las personas fueran cubiertos, no quitados, se hacía entre la sexta y la novena hora, pero el sacrificio total se consumaba a las 3 de la tarde. Hora en que nuestro Señor Jesucristo murió, en la novena hora. Pero aquí hay un dato que tiene una revelación poderosa. Y es que desde la sexta hora, desde el mediodía, desde la sexta hora, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la novena hora. Y esto, hermano, es una revelación poderosa. Todas las huestes espirituales, refiriéndome a las huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, estaban en ese lugar operando. Y cuando ellas pensaban que probablemente habían triunfado sobre Jesús, cuando pensaban que habían aniquilado al Maestro, realmente estaban en el principio de su derrota. Porque Cristo no solamente dijo que iba a morir para reconciliar al hombre con Dios, cosa que Satanás trató de evitar cuando Jesús principió sus 40 días de ayuno. Cuando Jesús comienza sus 40 días de ayuno, es tentado por el diablo, es llevado por el Espíritu Santo. Oiga esto bien. Cristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, para ser probado por el enemigo. ¿Usted entendió eso? No lo llevó el diablo al desierto, lo llevó el Espíritu Santo, y bien claro que lo dice la palabra. Y cuando llegó allí al desierto, la primera tentación que el enemigo le lanza, le dijo, llevas 40 días de ayuno, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Mi hermano, Jesús es el único que tiene el poder para crear. No solamente se pudieron haber convertido en pan, se pudieron haber convertido en el mejor pez que podamos nosotros disfrutar. Pero ¿sabe qué? Usted nunca vaya donde el enemigo a combatirlo con sus títulos, con sus conocimientos, con su intelecto, como nuestro pastor nos ha enseñado. Porque usted no puede ir con el intelecto donde el enemigo. Usted no puede ir con conocimientos vanos, huecos, esqueléticos y vacíos. Usted tiene que ir con demostración de poder. Y Cristo le dijo, escrito está en mi palabra.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo lleva a una segunda tentación. Y le dice, lánzate, lo lleva al templo. Oiga, al templo, al lugar de adoración. Lánzate. Si está escrito que a sus ángeles él mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra. Él te va a guardar. Además, tú eres el Hijo de Dios. Si te lanza, no bien te has lanzado cuando los ángeles te van a levantar. Mire, hermano, el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo tercero, que fue donde el diablo metió la pata, pero yo creo que como nunca la metió, le dijo, todo esto me lo entregó Adán. Todo esto me lo entregó el hombre. Todo esto a mí me fue entregado. ¿Cuándo le fue entregado? Cuando Adán desobedeció y se rompió la comunicación entre Dios y Adán. Y a quien yo quiero, se lo doy. Por eso es que usted ve artistas seculares que de momento empezaron hoy y cogen un auge de la noche a la mañana porque han hecho pactos con el diablo. Han hecho pacto con el príncipe de la potestad de las aires, con nuestro enemigo, que lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y no tiene ni parte ni suerte con ningún creyente. Usted no tiene que tener temor en su casa. Usted no tiene que tener temor ahí en el lugar donde usted nos está viendo, porque estamos hablando un tema espiritual fuerte. Usted y yo tenemos la autoridad total sobre Satanás. Dice la palabra que él está bajo la planta de nuestro pie. Y que tenemos poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, y nada nos podrá hacer daño. Eso dice la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo, amado. El enemigo sabe que él está derrotado. El enemigo sabe que él está derribado. Pero intentó que Jesús lo adorara. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, porque Jesús está por encima de todo. Y el enemigo mismo y los demonios mismos tienen que humillarse delante de la presencia de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la palabra que se marchó, se fue y le dejó por un tiempo. Hermanos queridos, en ese horario de la tarde hubo tinieblas. ¿Sabe por qué? Como le estaba explicando, porque todas las potestades estaban conglomeradas en el área de la cruz del Calvario. Estaban conglomeradas porque tenían preocupación. Estaban conglomeradas porque el cuerpo de Jesús estaba cargado de pecado. Y en un momento dado el cuerpo de Jesús, al estar tan cargado de pecado, Jesús le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El padre tuvo que quitar la mirada de su hijo, voltear la cara así como yo le estoy volteando y dejar de mirar a Jesús porque su cuerpo estaba cargado de pecado. Había preocupación. Esas tinieblas, hermano, era preocupación que había en los cuarteles del infierno, que es las potestades del aire. Estaban preocupadas porque lo trataron de tentar en el desierto, no pudieron contra él. Trataron de detenerlo en el sacrificio, no pudieron contra él. Trataron de decirle que se bajara de aquella cruz, no pudieron contra él. Cuando fueron a entregarlo, que preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Todos cayeron al piso, todos cayeron al suelo, pero antes de eso, Pedro sacó su espada que la tenía guilladita y le voló la oreja a Marco. Óigame, la Biblia dice que le voló la oreja, pero yo tengo una seguridad de que lo que realmente le quería volar era la yugular. Era matarlo, liquidarlo allí. Pero Cristo le dijo, guarda tu espada, Pedro, porque la copa que el Padre me ha dado para que yo la beba, no la voy a beber. Trató de detenerlo cuando Cristo le hace una pregunta a sus discípulos. Le dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y muchos dieron su punto de vista hasta que vino revelación sobre Pedro. Y le dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijeron a Cristo, a ti te voy a... Le dijeron a Pedro, Cristo le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra sea desatado en los cielos. Eso habla del poder del acuerdo. No es que San Pedro tiene las llaves del portón que dice bienvenidos al cielo para dejarle entrar o salir a quien él le parezca. No, eso es lo que la religión tradicional ha enseñado, pero eso no es lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia enseña que Pedro le dieron el poder en representación para que la iglesia recibiera el mismo poder para atar y para desatar. Por eso es que cuando hay problemas en tu trabajo, cuando hay problemas en tu
universidad. Por eso es que cuando hay problemas donde quiera que tú te mueves y la gente identifica que tú eres un creyente genuino de una sola pieza, no van a llamar al que mata cerdos allá abajo. No van a llamar a uno que no tenga la autoridad. Van a llamar a uno que está revestido, oh gloria a Dios, del poder y de la autoridad de Dios. Te van a llamar a ti porque han visto que en ti hay algo diferente. Se llama el poder de la resurrección. Al creyente que me está viendo en esta mañana, que anda en las dimensiones del Espíritu, que camina bajo el poder de Dios, anda bajo el poder de la resurrección. Si tú has experimentado lo que estamos hablando en esta mañana, es porque tú andas en una dimensión mayor y se llama la dimensión de la resurrección. Cuando tú caminas en esa dimensión, dice la palabra que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Jesús experimentó todo el quebranto. Jesús experimentó todo el dolor para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar del poder de la resurrección. Cuando Cristo llega a la cruz, ya a esa hora casi a punto de entregar su espíritu al Padre, dice que cerca de la hora novena, cerca de la hora del sacrificio, todo el mundo injuriándolo, dándole vinagre. Bájate de la cruz, lánzate de ahí. Si te bajas, yo creo. Si no te bajas, sigo como quiera, no creo. Hermano, era un ataque completo. Y para acabar de arrematar, Pedro le dijo: si es necesario que yo vaya contigo, yo voy a ir contigo, voy a morir a la cruz. Y dejaron al maestro solo. Jesús tuvo que ir solo a la cruz. Jesús tuvo que sentir y vivir en carne propia, como cuando Pedro le preguntaran: oye, pero es que tú eres idéntico a ellos. Es que tú hablas igual a ellos. Es que tú te vistes igual que ellos. Es que tú te conduces igual que ellos. Es que tú hablas igual que el Galileo. ¡Aleluya! Pedro negó 3 veces haber conocido al Maestro. Y dice la palabra que luego lloró amargamente. Yo quiero decirte en esta mañana que no importa cuántas veces tú te hayas caído, no importa cuántas veces tú hayas negado al Maestro, su misericordia está extendida para ti. Su amor está abierto, accesible para ti en esta mañana del viernes. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere levantarte. Hay unos números de teléfono que están apareciendo en tu computadora. Márcalos. 787-420-1117. 787-648-8126 para mensajes de texto. Recibe al Señor. Permite que Él entre en tu corazón. Si tú ya le has recibido, pero necesitas que el poder de la resurrección opere en ti, díselo. Dile: Señor, yo necesito que el poder de la resurrección opere en mi vida. Yo no quiero ser igual, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser cambiada, cambiado, removido por ti. Y abasama aquí, abasaya. Oiga, hermano, allí estaba el Maestro derramando cada gota de sangre. El respirar se le hacía imposible. Y ya llegando a la hora novena, la hora en que se hacía el sacrificio, porque Dios todo lo tiene en un tiempo perfecto, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Oiga, esto en arameo significa al español: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermano, fue el mayor momento donde el Padre colocó todo el pecado nuestro sobre Jesús. Y Jesús se sintió abandonado por su Padre. Y Jesús sentía como las potestades y las tinieblas en ese momento rodeaban y sitiaban el lugar. Pero había una sorpresa para ellos. Aleluya. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, que es más malo que el diablo, y la empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí es donde viene una revelación tan poderosa, hermano, que esto es sobrenatural. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento solamente
el sumo sacerdote, el que se consagraba para Dios un año completo, podía entrar a ofrecer sacrificios a favor del pueblo dentro del lugar santísimo, allá en el arca, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía 2 querubines y tenía la tapa del arca, era el propiciatorio. Ahí sobre esa tapa se derramaba la sangre de los corderos para que por un año, por el espacio de un año, los pecados de aquellos por quienes el sacerdote entró quedaran cubiertos, no borrados, no limpiados, no perdonados, cubiertos. Oiga, pero al Cristo aparecer en la escena de nuestra vida y entrar en la gloriosa bendición de hacerse obediente hasta la muerte de cruz, hizo posible que aquel velo, porque hermano, si el sacerdote llegaba a entrar en pecado dentro del templo, era amarradito, le ponían unas campanitas para que sonara cuando él iba caminando, y si dejaban de escuchar el sonido dentro del templo, decían: halen la soguita y saquémoslo porque Jehová lo taló allá adentro. Oiga, hoy día ya no hace falta que entre un sacerdote a pedir por nosotros. El sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, entró al lugar de la sacrificación por ti y por mí. Entró al lugar donde tú y yo comenzamos mediante aquella muerte a vivir. Y dice la palabra en el verso 51 que el velo, que era el que dividía al hombre de Dios, porque ese velo lo puso Adán en huerto de Edén. Y el velo del templo se rasgó. Oiga, hablar de rasgar era hablar de quitar la barrera. Se rasgó en dos. Le voy a dar la revelación ahora. De arriba a abajo. ¿Sabe por qué habla de 2? Porque ahora Dios estaba invitando a los hombres a que directamente a los creyentes, a los que recibían a Cristo como su Salvador, a los que confesaban que Cristo es el Señor, Rey de Reyes, el que puede salvar y librar de pecado, pudieran entrar con confianza, dice la palabra, ante el oportuno socorro. Y no solamente dice eso, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. La relación del que está sentado en el trono arriba, del anciano de días, fue restaurada totalmente con los mortales que estamos en la tierra. Y la tierra tembló. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, amados. Todos sabemos que la Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Y yo sé que muchos de los que nos están viendo en esta mañana tienen familiares que probablemente han dejado de vivir aquí en la tierra, han fallecido. Y a todos nosotros la pregunta es, ¿nos hubiera gustado estar ausente en ese funeral? ¿Verdad que no? A todos nos gustó estar presente en ese momento difícil de dolor. A mí me tocó despedir el duelo de mi padre cuando él murió. Y Dios me dio una fortaleza gloriosa. Y 2 semanas luego me mostró que estaba en el paraíso con él. Y yo le dije: Señor, no es necesario que me hayas mostrado esto, pero ya que me lo mostraste, te doy gracias. Mi papá le sirvió por más de 53 años al Señor. Y cuando murió, yo quise estar en su funeral, claro. Ahora yo le voy a decir algo, amado. Dios el Padre bajó y descendió al funeral de Cristo Jesús. Por eso la Biblia, la Biblia dice que la tierra tembló, porque no era Juan de los Palotes, no era Juan del pueblo, aquí Abashaya, el que estaba muriendo en aquella cruz. Era el Hijo del Dios que creó los cielos y Abashaya, aquí Abashaya, la tierra, el mar y todo lo que vemos. Ese Hijo de ese Dios grande estaba muriendo allí en la cruz, estaba derramando toda su sangre. Y sin lugar a dudas, su padre descendió al funeral de su hijo. Y dice que las rocas, dado el caso de este terremoto, las rocas se partieron. Te voy a dar esta revelación. La historia dice que el arca del pacto fue cuidada, fue guardada y fue ubicada, ¿sabe dónde?
Mire, le dije al principio que el lugar donde crucificaron a Jesús era un sistema de rocas. Por eso se le llamaba el Monte de la Calavera, ubicado en el área interior de Jerusalén. Dado a la historia, dado a lo usted sabe que siempre se hacen cambios en los lugares, en los territorios, ahora ese lugar queda en las afueras de Jerusalén. Debajo de la cruz de Cristo, ¿sabe usted qué estaba ubicado? El arca del pacto. Nadie lo sabía, pero Dios había permitido que estuviera allí. Históricamente, cuando usted lo busca, el arca del pacto estaba justamente ubicada debajo de la cruz que estaba en el centro, que era la cruz de Cristo. En el Señor no hay casualidad, hermano, sino propósito. Cuando la Biblia dice que la tierra tembló y las rocas se abrieron, ¿realmente sabe lo que sucedió? La sangre de Cristo que está descendiendo cae en la tapa del propiciatorio. Gloria a Dios. Por eso las últimas palabras antes de Jesús expirar y de que esa sangre históricamente cayera en el propiciatorio del arca del pacto que había sido llevada y ubicado debajo de la cruz donde estaba Cristo. Cristo dijo, consumado es. Oiga, usted sabe lo que ocurrió en esa gloriosa expresión que Cristo declaró. Yo quiero que usted vaya conmigo aquí a la palabra a Colosenses, porque realmente las tinieblas y las potestades satánicas que estaban en la hora sexta hasta la hora novena recibieron también su jaque mate, porque en Colosenses, primera epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice que anulando el acta de los decretos. ¿Cuándo ocurrió esto? Entre la hora sexta y la hora novena, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió ¿a qué hora? Entre la hora sexta y la hora novena. Por eso la Biblia dice que se llenó aquel lugar de tiniebla. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El injurio de todas aquellas personas influenciadas y utilizadas por el enemigo no era porque el diablo estaba haciendo fiesta porque Jesús estaba muriendo, hermano. Era que al diablo no le convenía que Jesús se quedara en aquella cruz. Era que Satanás sabía que el principio de su derrota comenzó en la cruz del Calvario. Por eso es que tú no te tienes que sentir derrotado. Por eso es que tú no te tienes que sentir derrotada ni derribada. Porque hay un poderoso gigante, oh gloria a Dios, que fue a la cruz del Calvario. Y allí exhibió los principados y las potestades. Por eso el lugar se llenó de tinieblas desde la sexta hasta la novena hora. Porque allí en aquella cruz, Cristo le quitó toda autoridad al enemigo. Cristo tomó a los principados y a las potestades y les dijo, ¿sabe qué? Ustedes perdieron el tiempo conmigo. ¿Saben qué? Yo los derribé y los derroté a ustedes, no en un cuerpo de gloria, sino en un cuerpo de carne y hueso. En un cuerpo sujeto a pasiones, en un cuerpo sujeto a tentaciones, en un cuerpo sujeto a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y lo vimos cuando Cristo oró en Getsemaní, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que ir a la cruz. Pero el hombre espiritual inmediatamente fue activado. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que no sea como yo quiero, que no sea como yo deseo, que no sea lo que mi mente fina está viendo, sino que tu perfecta voluntad se cumpla en mi vida. Por eso es que Jesús agradó al Padre. Por eso es que cuando Jesús muere, usted se preguntará qué hizo 3 días en la tumba. Estuvo en las partes profundas dando testimonio, predicando a los antidiluvianos, lo dice la palabra. Pero una de las cosas que Jesús hizo, que a mí me fascina, que a mí me deleita, es que en hebreo hay una palabra que se llama apactudagmai. Apactudagmai significa que el rey que había vencido, que es Cristo Jesús,
fue donde el opositor vencido, que es Satán, y le quitó todos sus galones, toda la autoridad, todo el dominio que Adán le entregó. Oh, Acamanda, vas aquí a Bashaya. Todo lo que Adán le entregó en el huerto de Edén. Cristo fue en su muerte, en aquella cruz, derrotó al diablo, derrotó todos los principados, potestades, gobernadores y jueces. Y cuando descendió a las partes profundas, le arrebató de sus manos asquerosas las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Y nos trajo a nosotros el poder de la resurrección. Y nos trajo a nosotros el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso, amados hermanos, en esta mañana es el privilegio más grande que tenemos del beneficio de la resurrección, del poder de la resurrección. Pero eso no solamente se quedó ahí. Porque desde tiempos antiguos se consideraba que cuando alguien estaba más de 4 días o 4 días en una tumba, realmente estaba muerto, bien muerto. Por eso fue que en el caso bíblico, en el ministerio de Jesús, cuando Lázaro cae enfermo y llevaba enfermo ya alrededor de 2 días, Jesús le dijo: me voy a quedar unos cuantos días más esperando que Lázaro muera. Y cuando Jesús entendió que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, según la tradición, ya Lázaro estaba bien muerto. De hecho, entraba en un proceso de descomposición y de putrefacción acelerado. Porque cuando fue Jesús y Marta y María le reclamaron que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Sin embargo, el espíritu de aquellas mujeres reaccionó y dijo: pero sabemos que lo que tú le pidas al Padre. Oh, gloria a Dios. Cristo en una ocasión dijo: la carne es débil, pero el espíritu está presto. A veces nosotros reaccionamos dentro de nuestra humanidad de una forma, pero cuando caminamos en el poder de la resurrección, Él nos hace caminar en las alas del espíritu. Él nos hace reaccionar conforme a su propósito y a su diseño. Ahora sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano vivirá. Vuelve Marta y María, entran en su humanidad y dicen: sabemos que va a vivir en el día de la resurrección. Y Cristo le dijo: es que tú no has entendido. Yo soy, oh gloria a Dios, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque lleve 4 días, aunque apeste, aunque hieda, aunque esté en estado de putrefacción, aquí a Mashaya, vivirá. Oiga, amado, Cristo estaba diciéndole a Marta y a María: yo soy la resurrección. Y a los 4 días Lázaro resucitó. Pero había, hermano, evidencia de que realmente estaba muerto, pasado ya. Jesús solamente duró 3 días, porque su muerte no era una muerte definitiva. Y al 3er día, cuando tenían bien custodiada la tumba donde estaba Jesús, María Magdalena y las mujeres fueron. Oiga, qué privilegio tuvieron ustedes las mujeres de ser las primeras que vieron al maestro. Aleluya. Por eso es que yo creo al 200, no al 100, al 200% en el ministerio de la mujer. De hecho, la mujer, hermano, es un complemento para cada hombre de Dios. Los hombres de Dios no funcionaríamos bajo el complemento y bajo la orden y bajo la alineación que Dios ha preparado desde el principio, si no estuviera al lado nuestro. No atrás, no. La mujer no va atrás, va al lado del hombre. Tiene el mismo valor, tiene la misma importancia para Dios que un hombre. Y gloria a Dios por esa bendición que Dios creó. Y usted, si tiene su esposa, valórela. Si tiene su prometida, valórela. Porque es un regalo que Dios le ha dado. Dios le dio el privilegio a estas mujeres. Cuando ellas van camino hacia la tumba, dice la palabra que antes de que ellas llegaran, oh gloria a Dios, esto me emociona, un ángel del Señor descendió y sacudió la tumba y sacudió la piedra y la movió. Y dice que los guardias que estaban allí quedaron como muertos. Y cuando las mujeres llegaron, se encontraron este escenario. Y al encontrarse este escenario, el ángel le dice: ustedes no tengan miedo.
Los guardias pueden estar muriéndose del miedo, pero ustedes no tengan miedo, no tienen que tener miedo. Y queremos decirle algo. Ellas entendían que eran ángeles de Dios, que eran enviados. 2 varones, uno a la cabecera, otro en los pies de Jesús. Y encontraron que el sudario de Jesús estaba organizadito. Mire, ahí hay una revelación que le quiero dar. Cuando uno iba en ese tiempo a la residencia de algún siervo o sierva de Dios y le servían la comida, si usted dejaba el paño desorganizado, significaba que usted había probado la comida y que la comida pues no estaba muy buena. Pero cuando usted cogía ese paño y lo doblaba y lo acomodaba en una esquina, tipificaba que la comida estaba sabrosa, pero aunque estaba sabrosa, usted ya no gustaría más de ella. Oiga, cuando Cristo muere, me llama la atención que no dejó los lienzos regados como para volver a la tumba, sino que al arreglar los lienzos estaba diciendo: yo vine a este lugar una sola vez y no volveré a este lugar jamás. Aleluya. Cuando los ángeles le dan la buena nueva, las mujeres van corriendo y dicen: hemos encontrado 2 varones, 2 enviados del Señor, nos han dicho que Jesús resucitó, que no está aquí, que vengamos donde ustedes, que Él ha resucitado como los había dicho. De hecho, en uno de los pasajes dice que María estaba llorando, y cuando piensa que es el hortelano el que arregla las flores y ve al maestro pero no lo ha reconocido, le dice: Señor, si es que tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a buscar. Cuando Jesús la llama por su nombre, dice María, que ella lo reconoce. La transliteración dice que Jesús le dijo: no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Pero yo quiero decirle lo que en el original, en el escrito original significa ese no me toques. No fue que María no tocó a Jesús, fue que María detuvo a Jesús. María lo abrazó, María lo retuvo y no soltaba al maestro. Y el maestro entonces en el original no le dijo no me toque, lo que le dijo era: déjame irme porque tengo que ir a mi Dios, tengo que presentarme a mi Dios y llevar la gente que estaba allí en el seno de Abraham. Porque el lugar de descanso, el seno de Abraham, allí estaba la gente de Dios que hoy fueron trasladadas al paraíso. Y le dijo a María: vayan y díganle a los discípulos que me voy a presentar a ellos. Cuando las mujeres fueron con las buenas nuevas, no creyeron. Pero qué increíble. Caminaban con Jesús, andaban con Jesús, vieron los milagros de Jesús, pero no creyeron, dudaron, se atemorizaron. De hecho, estaban muertos de miedo, encerrados en una casa. Y cuando Jesús llegó, Tomás no estaba. En uno de los escritores dice que Tomás no estaba. Pero en la segunda ocasión que Jesús llegó, que estaban todas las puertas cerradas y Jesús se presenta en medio de ellos, porque el cuerpo de gloria, hermano, que vamos a recibir no necesita abrir las puertas, traspasará por los lugares como si no fueran. Y caminará y se elevará a voluntad de Dios, como Dios lo quiera mover. Tomás dijo: no, si yo no meto el dedo, yo no toco, yo no palpo, porque hay muchos Tomás todavía en el siglo XXI. Yo no creo nada. Cuando Jesús da la salutación que dice: pasa a vosotros, le dice a Tomás: Tomás, ven acá, cabezoncito. Mete tu dedo aquí y mete tu mano aquí, porque un espíritu tú no lo puedes palpar. Y no seas incrédulo, cabezón, sino creyente. Oiga, y Tomás hizo una expresión que me llama la atención, y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe lo que Cristo le dijo? Porque me has visto, has creído, Tomás. Porque me has tocado, has creído. Entonces habló de ti y de mí. Dijo: bienaventurados, oh gloria a Dios, los que no han visto y han creído. Tenemos una doble bendición, porque no hemos visto al Maestro, pero hemos creído en él y lo sentimos. Hemos creído en él y lo sentimos por medio de la persona del Espíritu Santo que hace morada en nosotros. El propósito de Dios en esta mañana, ya casi llegando a las 12 del mediodía, es que tú te empoderes de esta palabra. Es que tú puedas caminar en el poder de la resurrección.
es que tú puedas comprender cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida. Y que tú puedas entender que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Para los discípulos tiene que haber sido bien difícil. Cuando Jesús, luego de la resurrección, pasó 40 días con ellos. Pero cuando va a subir a los cielos, le dice, ahora se tienen que ir a Jerusalén para que sean llenos del poder del Espíritu. Y no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando Jesús se levantaba en aquella nube que se lo llevaba, los ángeles del Señor, la voz del cielo le dijo a aquellos varones, varones Galileos, ese mismo Cristo que ustedes ven subiendo, así mismo lo verán descendiendo en una nube con gran poder y gran gloria. Y esa esperanza gloriosa del arrebatamiento, hermano, es la que nosotros estamos esperando. En pleno siglo XXI, hoy viernes 25 de abril, casi a filo, faltando 5 minutos para las 12 del mediodía, te estamos recordando que Cristo viene. De hecho, este programa fue diseñado en el corazón de Dios y se llama Como Voz de Trompeta porque tiene el aval de Dios, el reconocer que Cristo viene. De hecho, cuando usted ve el opening, usted ve un guerrero de Dios sonando el chofar de Dios. Porque esta iglesia, nuestra iglesia cristiana, la voz del Espíritu Santo y el ministerio de este servidor, el hermano José Santiago, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y en este tiempo peligroso, y en este tiempo de tanta confusión y de tanta situación, la iglesia se tiene que levantar en el poder de la resurrección para operar bajo la influencia del Espíritu Santo y tener la bendición de traer la última y gran cosecha a los pies del Maestro. En esta hermosa mañana, casi llegando a las 12 del mediodía, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por las vidas que han estado en esta mañana de hoy viernes en la sintonía nuestra. Ya casi llegando, Señor, a la hora del mediodía, te suplico que tu bendición esté sobre tu pueblo, sobre tus hijos, aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en las naciones que nos observan a través de radiovest.org. Señor, y que la iglesia, tus siervos y siervas, podamos caminar en el poder de la resurrección para hacer tu perfecta voluntad y tu obra, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, estar firmes hasta el día del arrebatamiento. Y cuando nos volvamos a encontrar contigo, Señor, podamos estar regocijados por toda la eternidad, porque tú ya has preparado lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Bendecimos las vidas, declaramos sanidad sobre los enfermos, liberación, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante con el Señor. Recuerden que hoy viernes a las 5 de la tarde sintonicen nuestro programa televisivo Hablando a las Puertas de tu Alma con mi amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, y este servidor, hermano José Santiago. Le esperamos a las 5 de la tarde a través de la cadena del Milagro y nos sintonizamos la próxima semana si así el Señor lo permite. Adelante con el Señor y firme que en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial.